Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles de la semana 20 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Hoy el texto de Ezequiel en el capítulo 34, en la primera lectura, es muy significativo porque esta vez la voz del profeta se alza contra los pastores de Israel, sus dirigentes tanto civiles como religiosos, y describe muy certeramente su pecado. Se apacientan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, confortándolas, curándolas, fortaleciendo a las débiles, recogiendo las descarriadas, defendiéndolas contra las fieras, lo que hacen es comer a costa de ellas y maltratarlas, y cuando hay peligro, abandonarlas. No son pastores, más bien mercenarios. Y la queja de Dios: «Me voy a enfrentar con esos pastores», se convierte en promesa: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas». Él mismo tendrá que remediar la situación. Por eso se alegra el salmista: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Y en Jesús hemos visto cómo Dios cumple su promesa de alimentar, de buscar y defender a sus ovejas, al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Por eso nos ha enviado a su Hijo como buen pastor. Cuando Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan describe las cualidades del buen pastor, enumera precisamente las actitudes contrarias a las que Ezequiel había tenido que señalar en los malos pastores de su época, porque fueron ellos los que llevaron a la ruina total al pueblo de Israel. Nuestro pastor conoce de sus ovejas, va delante de ellas, las busca y rehabilita, las defiende, da la vida por ella. Por eso es el modelo para todos los que de una u otra manera somos pastores o encargados del bien de los demás. No solo obispos y sacerdotes, también padres de familia, educadores, catequistas, responsables de un grupo y por supuesto las autoridades civiles. Criticamos y a veces con razón a los dirigentes corruptos y aprovechados, pero también tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque podría ser que en un nivel un poquito inferior también tendamos a aprovecharnos de nuestros cargos.
¿Quién nos ve actuar en nuestro trato con los demás? ¿Nos puede aplicar el retrato de Ezequiel o el retrato de Jesús? ¿Servimos a los demás o nos servimos de ellos? ¿Somos mercenarios o somos pastores por vocación? En esta pandemia que estamos viviendo, estos 5 meses han sido las de pastores preocupados por los suyos o mercenarios que solo piensan en que no hay fondos, en que de qué vamos a vivir, mientras nuestro pueblo perece porque no hay eucaristías, porque ni siquiera se han hecho los esfuerzos para que éstas se transmitan a través de los medios que hoy tenemos, porque hemos sido tan legalistas que no hemos confesado a nadie ni hemos salido a ungir a ningún enfermo, porque andamos buscando comunicados y autorizaciones de los obispos para ver si podemos o no podemos. Lo importante es dar la vida por las ovejas, no pensar en la vida propia. Pero pareciera que la primera lectura de hoy cae muy perfectamente bien a más de uno que en esta pandemia se ha olvidado de ser buen pastor y se ha convertido en mercenario. En el texto del Evangelio de San Mateo, escuchamos la desconcertante parábola de los trabajadores de la viña que trabajan un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo jornal. La idea central no es el paro obrero, aunque Dios parece preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sea cual sea la hora, ni la cuestión de los salarios, de si hay justicia o no por parte del dueño de aquella viña. La parábola no se fija en los trabajadores, más bien en la actuación de Dios. Él da a todos según justicia, pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. Y es que se nota que cuando Mateo escribe su evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y paga. Es la sorpresa que Jesús describe en quienes habían trabajado desde primera hora de la mañana. Y la respuesta es el amor gratuito de Dios, que sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente también con los que han trabajado apenas una hora. Insisto, el tema no es si a los primeros les paga lo justo, sino más bien que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no lo hayan merecido. Los caminos de Dios son sorprendentes y no siguen nuestra lógica. Él sigue llamando a su viña a jóvenes y mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y mujeres, a religiosos y a laicos, a santos y pecadores. ¿Tendremos envidia de que Dios llame a otros distintos o que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros? ¿Nos duele que en la vida de la comunidad eclesial los laicos tengan ahora más protagonismo que antes, o que haya más igualdad entre hombres y mujeres, o que las generaciones jóvenes vengan con ideas nuevas o con su estilo particular de actuación? Abraham fue llamado a los 75, Samuel cuando era un chiquillo, Mateo desde su mesa de recaudador, Pedro tuvo que abandonar su arca. Algunos de nosotros hemos sido llamados desde muy niños, porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posible. Otros han escuchado la voz de Dios más tarde. El ladrón bueno ha sido considerado el prototipo de quienes han recibido el premio del cielo, habiendo sido llamados en la hora 1/10 hacia el final del día, como en la parábola. Si nos sentimos demasiado de primera hora, mirando por encima del hombro a quienes se han incorporado al trabajo a horas más tardías, estamos adoptando la actitud farisaica de aquellos que se creían superiores a los demás. Esto no es naturalmente una invitación a llegar tarde o a trabajar lo menos posible, cuidado. Es un aviso de que el premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos y méritos, más bien de gratitud libre y amorosa de su parte. La parábola parece una respuesta a la pregunta de Pedro, uno de los de la primera hora
que todavía no estaba purificado con las intenciones de seguir al Mesías. Y lo escuchábamos ayer. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Será que también nosotros nos hemos preguntado lo mismo? Pues en vez de preguntar cuál será la paga, o de hacer cuentas que solo corresponden a Dios, dediquémonos a trabajar con generosidad, sea una hora o sean muchas, porque la paga al final la dará Dios. No nos toca a nosotros ni decir cuánto es, ni quejarnos, porque Él es misericordioso. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.